Bueno, chicos, entonces lo que, como bien está allí el título, lo que nos toca ver, aproveché de hacer las dos cosas, guía y laboratorio 5 y 6. Vamos a hablar algo del sistema digestivo, de muchas cosas que ya hemos visto desde el punto de vista embriológico, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista estructural y ya desarrollado, es decir, en un individuo adulto. Porque la verdad las cosas que muestras del sistema digestivo, como también del urogenital, durante el desarrollo embrionario, no tenemos. Excepto por ahí hay un dibujo, no, un esquema, una fotografía de muestras que sí tenemos y que corresponden a fetos de 2 meses y medio a 3 meses de desarrollo. Entonces allí vamos a hacer una comparación porque estas muestras las van a ver después cuando estén en segundo semestre. Entonces allí utilizamos estas muestras pero no está mal que tengan un adelanto de lo que vamos a ver y la idea es comparar con lo que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, jóvenes, eh, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que corresponde al sistema digestivo, ¿no es cierto? Como bien habíamos visto ya, hay un intestino anterior, uno medio y uno posterior. Entonces, allí hay una serie de estructuras que se van formando asociadas a este intestino, como es la tiroides, como es el brote pulmonar y las glándulas. Eh, y comienza, ¿no es cierto?, este intestino en la parte anterior con el estomodeo, que alguien muy bien por allí me lo dijo en alguna oportunidad, o también membrana bucofaringea. Acá hay una tabla en donde podemos ver cuáles son las estructuras que derivan de lo que es el intestino cefálico, intestino anterior, medio y posterior. Algunos libros solamente hablan de intestino anterior, medio y posterior, e incluso dicen que hay 3 intestinos, pero en este caso yo creo que es conveniente también tener en cuenta lo que es el intestino cefálico, porque es parte de la cavidad oral y nasal de esta estructura, de este embrión que se está formando. Entonces, en el intestino cefálico tenemos la cavidad oral y nasal, las bolsas faringias, que las bolsas faringias es un remanente de lo que nosotros como especie, ¿no es cierto?, estamos asociados a el ambiente acuático. De esta estructura derivan las lenguas, los senos paranasales, la trompa auditiva, oído medio, órganos branquiógenos y glándula tiroides, ¿ya? Entonces, allí está eso, hay que tenerlo en cuenta para más adelante. Y luego, lo que ya habíamos visto, el intestino anterior, está la faringe, el esófago, el estómago y una porción del duodeno, la porción proximal. Y ello también está asociado allí los pulmones, la tráquea, los bronquios, el hígado y el páncreas, que son las glándulas, ¿no es cierto? Hígado, páncreas, glándulas anexas que están asociadas al endodermo principalmente de lo que es esta capa embrionaria, tercera capa embrionaria. Después está el intestino medio, es el duodeno, la porción distal, yeyuno, ilion, colon ascendente y transverso, las 2/3 partes. Allí, dentro de lo que es el epitelio, especialmente en lo que es el duodeno, vamos a identificar las glándulas de Brunner, las placas de Peyer y el apéndice vermiforme, y esto principalmente en el individuo adulto, ¿ya? Glándulas de Brunner principalmente y la del Lieberkühn, que están por ahí. El intestino posterior corresponde al colon transverso, colon descendente, intestino terminal y colon sigmoide y recto. Y asociado a ello el alantoide, seno urogenital. Entonces acá en la imagen podemos ver, ¿no es cierto? Acá está la estructura del pedículo de fijación y vemos que esta
estructura está del intestino medio, ¿no es cierto? Está asociado a lo que es la hernia umbilical fisiológica, que es un tema que me parece que les di como tarea. Entonces, cuando se están ordenando acá los intestinos, ¿cierto? La cavidad abdominal es pequeña, por lo tanto se produce un abultamiento y allí hay un agrandamiento de lo que corresponde a la hernia umbilical fisiológica. Entonces, eso es con respecto a grandes rasgos de el sistema digestivo. Y vamos a comenzar viendo no está muy buena esta muestra, pero sí la quiero ocupar para ubicarnos topográficamente en lo que corresponde a la estructura de la tráquea y del esófago, ¿ya? Y a los extremos están las glándulas tiroides. Entonces, acá en esta muestra tenemos este anillo circular que está acá, que de una coloración más rosada corresponde a la tráquea, y esta estructura rosada corresponde al cartílago hialino, ¿ya? Y internamente está allí un epitelio. La parte posterior, este otro conducto que está aquí detrás, es el esófago. Y como ustedes ven acá, ¿no es cierto? También tiene una luz del tubo, pero está más obliterado. Es decir, después de sacrificado el animal, esto se contrajo y la luz del tubo se reduce. Pero es tan amplio como lo es la tráquea en cuanto a diámetro. Pero quien mantiene el orificio abierto en el caso de la tráquea es este tejido que es el cartílago hialino, ¿no es cierto? Estos cartílagos están en forma de C en la tráquea y van abriendo el conducto y no permite que este se cierre. ¿Ah? Por supuesto, el aire no nos puede faltar. ¿Ah? Entonces, esto es en adulto lo que nosotros vamos a ver como esófago y tráquea, ¿ya? Con respecto a los músculos que rodean el esófago, ya por allí en algún momento les comenté que el primer tercio del esófago corresponde a músculo estriado esquelético y el resto corresponde a músculo liso, ¿ya? Entonces, allí eso hay que tenerlo presente porque el esquelético proviene de la zona de los arcos branquiales, ¿no es cierto? De la parte del miomito, de los somitos. En cambio, el otro músculo liso proviene del mesénquima. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Bien. Acá también tenemos un acercamiento. Ah, perdón. ¿Alguna pregunta? Disculpen, ¿alguna pregunta? Profe. Bueno, profe, Ya, cortito. Las damas El primero. tercio de las dos son damas, profe. El tercio superior del músculo estriado, ¿de dónde viene, profe? Esófago. Sí, del esófago. De la zona de las bolsas branquiales y de esa zona, la zona del miomito, dentro del somito, recuerda que había miótomo, dermiótomo, esclerótomo. Entonces, de la zona que genera el músculo estriado, de allí proviene ese músculo estriado, ¿ya? ¿Pero cuál dijo dermiótomo? Del miótomo, sí. Ah, del miótomo. Ya. Ujú, Ya, gracias, profe. ¿ya? ¿Alguien más? Bueno, es que lo último que dijo del esófago no lo entendí porque se cortó un poco la señal. Ah, ya, no hay problema. No, lo que comentaba del esófago era que eh, el primer tercio del esófago, en la parte superior, el músculo que está allí presente es esquelético y proviene de la zona del somito, de la zona específicamente del miótomo, ¿ya? Entonces, por eso que es esquelético esa zona. ¿Ya, Nati? Ah, o sea, era lo que preguntó igual. Ya, gracias, Ujú. profe.
Ya. ¿Algo más? Profe, ¿Sí? los epitelios cuando, no sé, cuando el animal es sacrificado o el humano muere, se arrugan porque recuerdo que cuando estaba pasando vasos sanguíneos, igual dijo que las venas, creo, o los vasos sanguíneos de menor calibre les pasaba lo mismo. Sí, correcto. Sí, hay una, no obstrucción, sino que hay un recogimiento de los tejidos, porque recuerda que no solamente hay tejido muscular o tejido, bueno, los epitelios en general, sino que también hay una lámina basal en la cual los epitelios se sustentan. Y allí hay fibras elásticas y fibras colágenas. Entonces, cuando se produce el rigor mortis, esto se contrae y hace que el conducto, o en este caso en particular el esófago, se contraiga, a diferencia de la tráquea, que tiene esta estructura más consistente, que es el cartílago. Entonces eso impide, ¿no es cierto?, que la tráquea se oblitere o se cierre, ¿ya? Ya, profe, gracias. Vale. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? que recién dijo que habían fibra elástica y la otra. Colágenas. Ah, ¿cuál de las dos como Las que es elásticas. la elástica? Las elásticas, claro. Allí antes se pensaba que habían tres tipos de fibras: las elásticas, las colágenas y las reticulares. Pero hoy día se saben que son solamente dos, elásticas y colágenas, sino que las reticulares son un tipo de fibra colágena. Ok, pero al morir la elástica se contrae. Sí, las elásticas son las que se contraen. Ya, profe, gracias. ¿Algo más? Bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Acá está el esófago, no se nota muy bien, no está muy bien coloreado, pero esto corresponde a una parte del esófago. Lo que ustedes ven acá al centro es la luz del tubo, y esta estructura serpenteada es el epitelio. Todo conducto, al igual como lo comenté con respecto a las arterias, a los vasos sanguíneos, hay una íntima, una media y una adventicia. En este caso, en el esófago, la íntima está formada o está revistiendo a esta íntima un epitelio estratificado plano, no cornificado. ¿Ya? Este es el epitelio del esófago. Y debajo de ese epitelio hay un tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, que es el que le da sustento a este epitelio. Y luego, por fuera, hay una gran capa intermedia o media, que es muscular. Y como ya comentaba, en la parte superior es esquelético, y en la parte inferior, las 2/3 partes del esófago, es músculo liso. Entonces, eso es importante desde el punto de vista de la deglución, ¿no es cierto?, para los alimentos. Por lo tanto, este esófago también tiene una íntima, una media y una adventicia, en donde por fuera, ¿no es cierto?, está todo este tejido conjuntivo laxo, también con fibras colágenas, elásticas, y también células adiposas, cebadas, macrófagos, en fin, distintos tipos celulares que son partes del tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, allí tenemos el esófago. Profe, Siguiendo, sí, dígame. disculpe, ¿a qué se refería con no cornificado el epitelio? Ah, ya, bien, bien. Todos los temas y palabras que aparezcan, pregúntenlas, por favor. Bien, resulta que la piel, vamos a ir al ejemplo de la piel. Si ustedes se miran la piel, la palma de la mano, en la parte, bien digo, en la palma, y después dan vuelta, y la parte superior,
van, especialmente las chicas, siempre se colocan harta crema, ¿no es cierto? Porque esa parte es como es más áspera. En cambio, la palma, ¿no es cierto?, es más suave por el hecho que estamos constantemente tomando cosas, la fricción hace que ese epitelio de la piel en la zona de la palma de las manos sea un epitelio estratificado, plano, cornificado, pero muy delgado, un estrato córneo muy delgado. En cambio, si ustedes se dan cuenta, en la zona de los codos, en las zonas donde no hay mucha fricción, ese tejido es bastante grueso y el estrato córneo es más grueso también. Entonces, cuando hablo de estrato córneo o queratinizado también, que de las dos formas lo podemos encontrar en los libros, corresponde a las células muertas que se desprenden de ese epitelio estratificado, ¿ya? Y claro, y cada una de estas células en su interior tiene queratina. Algunos, como nosotros los morenos, tenemos más queratina que las personas caucásicas. Entonces, ese estrato córneo, ¿no es cierto?, en cierta medida nos está protegiendo, ¿no es cierto?, de los rayos ultravioleta que constantemente están llegando a la Tierra. Entonces, la queratina es súper importante y no sé si ustedes se han dado cuenta que aquellas personas que son bastante más blancas, cuando van a la playa quedan como coloraditas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los rayos del sol los queman más rápido y hacen que la piel, ¿no es cierto?, se coloque defectuosa. O sea, y de hecho es peligroso porque ello puede implicar un cáncer, ¿no es cierto?, dérmico. Y de hecho hoy día se sabe que está aumentando la cantidad de cáncer dérmicos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ese es el estrato córneo, ¿ya? Son células muertas que provienen del epitelio estratificado plano. ¿Y que dónde están? En la piel principalmente, ¿ya? Eso es. No sé quién preguntaba. Yo, profe Gabriel. Entonces, que sea no cornificado significa que no hay células muertas o qué? Bueno, perdón. Bien, el hecho que, porque es cierto, Daniel, hay epitelio certificado plano no cornificado, ¿ya? ¿Y dónde están? Porque también tenemos que pensar la funcionalidad. Por ejemplo, epitelio certificado plano no cornificado hay en la córnea. ¿Y dónde está la córnea, Daniel? Gabriel, en el ojo. Perdón, Gabriel. ¿Dónde tenemos En la el, córnea? en el ojo. Perfecto, en el ojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿te imaginas tú que allí tuviésemos un epitelio certificado plano cornificado y que lo que he definido que ese estrato córneo son células muertas? Entonces, la pregunta es, ¿podríamos ver tan fácilmente con un epitelio de ese tipo en la córnea? Supongo que no, que ¿No es sería más cierto que difícil. no? ¿No es cierto? Veríamos borroso, ¿no? Y no veríamos bien. Entonces, allí esa córnea también tiene un epitelio certificado plano, pero no cornificado. Entonces, eso hace que nosotros podamos ver y que sea tan transparente, ¿no es cierto? Y que no tenga esas células con queratina que impedirían el poder ver tranquilamente. ¿Ya? Eso es, Gabriel. Sí. Sí, profe. Ya ahí me quedó claro, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, a veces salen términos que ustedes todavía no los conocen, entonces por favor pregunten para que quede claro, ¿ah? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos entonces con lo que es el conducto digestivo ya desarrollado de un adulto. Y lo que a continuación tenemos después del esófago es el estómago. Y acá en este esquema del lado izquierdo vemos la estructura de lo que corresponde al estómago
Y también, también, a pesar de que es una estructura bastante más grande, más amplia, también consta de una íntima, una media y una adventicia, ¿ya? Entonces, en la íntima está todo lo interesante, bueno, no es que no sea interesante la muscular, cuidado, lo interesante de, el estómago. ¿Por qué? Porque allí están estas estructuras digitiformes que constituyen las glándulas del estómago. Y seguramente ustedes han oído escuchar o han escuchado de que allí hay distintos tipos de células y algunas de ellas son productoras de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Bueno, eso es cierto. Entonces, el día de mañana, cuando ya sean más grandes, en algún momento vamos o van a ver, ¿no es cierto?, que hay distintos tipos celulares, como ustedes ven acá. Por ejemplo, acá está ahí está el estómago, está el esquema del epitelio, está acá representada una glándula, y dentro de lo que es la glándula están los distintos tipos de células. Por ejemplo, acá están las zimógenas, las mucosas, las parietales, en fin, distintos tipos de células que están allí constituyendo la glándula del estómago. Entonces, este es el esquema y al lado derecho hay un corte histológico, un corte transversal de lo que corresponden a las glándulas, y por supuesto acá yo ya no puedo, o sea, no puedo identificar qué tipo de células habrían acá en esta glándula, pero sí les aseguro que están todos estos 6 tipos de células allí presentes en las glándulas, cada una de ellas con una función. Entonces, y en la parte inferior, acá está el músculo liso. Acá en el estómago, tanto como el intestino delgado, intestino grueso, la capa muscular corresponde a músculo liso. Músculo liso en distinta posición, en sentido longitudinal y transversal, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en el estómago adulto ya desarrollado de una persona. Pero lo que yo quiero ahora es que ustedes logren asociar lo que se está formando durante el desarrollo embrionario, que es la posición de la estructura, pero después viene un proceso de funcionalidad, en que todas estas células, ¿no es cierto?, tienen que comenzar a cumplir sus funciones una vez que ingresa el alimento al interior del tubo digestivo. Bien, entonces allí está representado histológicamente las glándulas del estómago, como también el músculo liso de la túnica media. Si nosotros hacemos un corte, esto es longitudinal y esto transversal, es decir, mirado desde arriba, lo que nosotros vamos a ver esto más o menos de esta forma, ¿ya? Son células, ¿no es cierto?, bastante algunas redondas, formando parte de las glándulas, y allí, ¿no es cierto?, cada una de ellas con su secreción. Bien. Entonces, eso es lo que corresponde al estómago ya desarrollado y diferenciado, ¿no es cierto?, en el adulto. No sé, pues ya hablemos de un niño ya de 4 o 5 años, ¿ya? Y nosotros los adultos. Entonces, ese es el estómago. Luego tenemos el intestino delgado. La misma historia. Ya seguramente en sus laboratorios de biología celular han usado intestino delgado para ver dos tipos de células principalmente allí, las células caliciformes y las células cilíndricas que conforman estas estructuras digitiformes de las vellosidades intestinales. Entonces, y otra cosa que también pueden haber observado allí, eso es la chapa estriada, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos un corte también de intestino delgado, en donde estas vellosidades intestinales, ¿no es cierto?, conforman una estructura más inferior que corresponde a las glándulas, ¿ya? Estas glándulas del Lieberkühn, que les llaman, ¿no es cierto?, están también formadas por estos 5 tipos de células diferentes dentro de la vellosidad
o mejor dicho, de la glándula que constituyen el intestino delgado. Entonces, cada una de ellas la vamos a ver más adelante, cuando ya ustedes estén en segundo o tercer año, ¿no es cierto? Se ve y se logran diferenciar los distintos tipos de células que hay allí presentes. Pero lo que sí ahora interesa es que estas estructuras digitiformes en la parte inferior constituyen una glándula y que lo fundamental en este momento es que logren identificar las células cilíndricas simples, las células caliciformes y las vellosidades, y las chapas estriadas de lo que corresponde a este epitelio superficial del intestino. ¿Ya? Bien. Ese es el esquema del intestino delgado. Y a mano derecha tengo un corte transversal del mismo intestino delgado en donde se ven las 3 túnicas correspondientes a este conducto. Desde esta zona donde se ve de un color violeta, ¿no es cierto?, hasta la parte la luz del tubo, todo esto es la íntima. La media es lo rosado, donde dice músculo circular interna y el músculo circular externo. Entonces, allí vamos a encontrar en la túnica media el músculo en sentido longitudinal y en sentido circular con respecto a este conducto. Y más afuera está la adventicia, o también en algunos libros la van a encontrar como la serosa, que corresponde al tejido conjuntivo laxo. Entonces, este conducto, que es el intestino, también tiene una íntima, una media y una adventicia o serosa. Entonces, en la íntima están estas estructuras digitiformes, ¿no es cierto?, que corresponden a las vellosidades del intestino delgado. Y tapizando a esa vellosidad está el epitelio cilíndrico simple, ¿ya? En la parte inferior están las glándulas, ¿no es cierto?, de Lieberkühn, de Brunner, que son propias del intestino delgado. Bien, eso es con respecto al estómago y al intestino delgado en adulto, en un individuo ya desarrollado, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se ¿Sí? escucha? ¿Podría repetir de nuevo eso Sí, de las células? Porque aún no lo vemos nosotros en biología. ¿no han hecho el laboratorio todavía? O sea, no, Que yo recuerde, no. ya. Entonces les cuento, no hay problema. Es que lo que pasa es que en biología, cuando se ve organelos celulares, el Golgi, ¿qué más? Los ribosomas, las mitocondrias, y un ejemplo muy típico, muy característico para ver la funcionalidad del Golgi es observar las células caliciformes del intestino delgado. Entonces, no sé si han visto ya o recordarán de su enseñanza media que el Golgi es un organelo que engloba partículas y mediante exocitosis, ¿no es cierto?, las elimina al medio, como también proteínas o estructuras mucoides, ¿no es cierto? Entonces, esta célula caliciforme tiene un Golgi muy desarrollado y es ella la que fabrica estos mucopolisacáridos o, ¿cómo se llama? Glicoproteínas. Entonces, recuerden que una glicoproteína es una proteína con un hidrato de carbono. Entonces, ella va acumulando en la superficie de la célula, en la zona apical, todos estos gránulos de glicoproteína. Entonces, eso es muy típico de la observación para la observación de uno de los organelos citoplasmáticos de una célula. Entonces, yo creo que, no sé, bueno, todavía no lo han visto, pero seguramente en algún momento lo van a ver. Eso es, Daniela. Carla, profe. Gracias. Carla, perdón, disculpa. Ya, ¿te quedó claro, Carla? Sí, profe, pero ¿usted lo va a pedir como específico o solo los nombro para que lo tengamos como en cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo?
lo nombró para que lo tengamos en cuenta que hay distintos tipos en el intestino? ¿O quiere que Sí, nos sí. aprendamos así como su función, porque tienen esa No, no, forma? no, 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 no. Solamente yo acá estoy comparando, intentando comparar, porque no lo podemos ver en el laboratorio, ¿no es cierto? Pero la idea es comparar cómo es un intestino delgado ya adulto, desarrollado con todas sus partes, y cómo es, y si recordamos, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo embrionario estaría en la parte inferior del intestino anterior, ¿no es cierto? En este caso el intestino delgado, la primera parte del duodeno. Entonces, esa es la relación que quiero hacer, o sea, que ustedes se imaginen hasta qué punto de diferenciación celular se llega en el estado adulto y cuando comienza, ¿no es cierto?, este desarrollo es el epitelio bastante diferente con respecto al adulto. Eso es lo que quiero que por el momento quede claro. Luego, más adelante, cuando ya estén en segundo o tercer año, seguramente allí van a tener que aprender la diferencia y funcionalidad entre cada una de estas células, ¿ya? Eso Ya, es, profe, gracias. Carla. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo le iba a preguntar que no entendí bien eh, qué parte del epitelio se contaba como glándulas, si era toda esa depresión o solamente la parte más profunda, por así decirlo. Exacto, esta parte profunda es la zona glandular, ¿ya? Y lo otro forma la vellosidad intestinal. Ok, gracias, Bien, profe. ¿ya? ¿Algo más? Bien, entonces pasamos a lo que es el intestino grueso, ¿ya? Vimos, recuerden que el duodeno y el ilion es intestino delgado. Entonces, y luego viene el intestino grueso. Entonces, acá está presente el intestino grueso. La diferencia principal es que, mire, se reduce la cantidad de células a 4, pero por el momento eso no nos debe llamar mayormente la atención. Lo que sí nos debe llamar la atención del intestino grueso es que aumentan las células caliciformes. Miren este epitelio del intestino delgado y miren este epitelio del intestino grueso. Acá lo que hay en mayor cantidad son células caliciformes y por eso se ven estos espacios, estas estructuras blancas con pequeñas redondelitas, burbujas dentro del epitelio intestinal del intestino grueso. Entonces, acá principalmente la diferencia, ¿ya? Y lo otro que también es importante es que la muscular, es decir, la túnica media, es mucho más consistente, es más gruesa en el caso del intestino grueso. Y en el intestino delgado es más delgada. Pero también está en sentido longitudinal y en sentido transversal la musculatura media, es decir, el músculo liso, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia entre intestino grueso e intestino delgado. Profe, Sí, dígame. entonces como la parte blanca son las células calciformes, ¿no? Sí, sí, estás en... bien, bien, buena pregunta. Lo que pasa que la glicoproteína o glucoproteína es un hidrato de carbono unido a una proteína, como les decía, y yo lo puedo identificar. Resulta que hay una tinción del famoso ácido periódico de Schiff o PAS, que todas esas glicoproteínas las coloca de un color, cuando lo aplico la tinción y la veo al microscopio, se ve de un color fucsia, ¿ya?
En cambio, si yo hago solamente la tinción con hematocilina y eosina, esas glicoproteínas se ven transparentes, se ven de un color, ¿no es cierto?, como ustedes ven allí, blanco, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Y ese proceso se llama histoquímica, ¿ya? Eso también lo van a aprender más adelante. Eso es, ¿quién preguntaba? Yo, profe Gabriel. Ya, Gabriel. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, Gabriel? Por el momento no. Ya. Y esto que debería... bueno, pero ahí está la comparación de las dos cosas. Nos ubicamos ahora en la parte superior del estómago, que es la zona del cardias. ¿Se acuerdan de esa parte? Me imagino que... Entonces, el cardia se comunica entre lo que es el estómago y el esófago, ¿no es cierto? ¿Se ubicaron ahí en esa parte? ¿Dónde lo tengo? Acá arriba. Acá. En esa zona, ¿no es cierto? Ahí. Pero nosotros hemos aprendido ya que el esófago es un epitelio estratificado plano no cornificado. Y el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple, al igual que el intestino delgado. Entonces tiene que haber un punto de cambio de epitelio. Y ese punto de cambio de epitelio es acá, en la zona del cardia. Miren, donde está esta flecha, en la parte hacia vuestra izquierda es esófago, y ahí está nombrado, está indicado. Y hacia la derecha es estómago. Entonces, este punto de cambio de epitelio es la zona del cardias, ¿ya? Entonces, allí hay un cambio epitelial. Y eso significa que también hay un cambio estructural, porque uno es el esófago y el otro es el estómago. Lo mismo sucede en la parte final de nuestro sistema digestivo, en donde nosotros tenemos un epitelio cilíndrico simple y en la zona anal se transforma en un epitelio estratificado plano, no cornificado en alguna especie, y en otras especies tienen algo de estrato córneo, ¿ya? Entonces, allí hay un cambio desde, en el caso del esófago, hacia estómago, de epitelio estratificado plano no cornificado a un epitelio cilíndrico simple. Y en el caso de la estructura anal, o sea, desde intestino grueso a anal, hay un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado plano cornificado. Entonces, eso es lo que también quería dejar en claro con respecto a los cambios que se van produciendo en estos epitelios a medida que van cambiando las estructuras, los órganos, ¿ya? Eso es, jóvenes. Con estas dos diapositivas quería dejar claro la transición de epitelios en el sistema digestivo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿qué genera que cambien de epitelio? O sea, que sean diferentes los epitelios que producen. La funcionalidad, la histofisiología. En el caso del, en el caso del esófago, ¿no es cierto? Es un epitelio cervical plano y permite que el alimento, el bolo alimenticio, pase libremente hacia el estómago. Pero en el estómago el alimento tiene que sufrir otros cambios, ¿no es cierto? Recuerde que allí tiene que degradarse, tiene que transformarse en quimio, quilio, y las proteínas desdoblarse. Entonces, por lo tanto, las células que constituyen, las que bien recién vimos, ¿no es cierto? Algunas de ellas, las pepsinógenas, comienzan a secretar ácido clorhídrico para disgregar esos tejidos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos ingerido como alimentación, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ¿no? Entonces, allí por eso cambia la histofisiología de ese epitelio.
Todo lo contrario sucede, por ejemplo, del intestino grueso a la zona anal. ¿Por qué? Porque resulta que recuerda que en el intestino grueso está prácticamente todos los desechos, ¿no es cierto?, de que no ha logrado nuestro sistema adquirir. Entonces, una vez que esos desechos son eliminados, ¿no es cierto?, para que fluya más fácilmente, yo no necesito un epitelio funcional, sino que necesito un epitelio de tipo plano simple, estratificado plano simple. Entonces, eso, de acuerdo a la funcionalidad, entonces van cambiando los epitelios. Eso es. No sé quién preguntó. Yo. Gracias, profe. Ya. Bien. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. No hay otra pregunta. Y pasamos a lo que es las glándulas, ¿ya? Del sistema digestivo. En este caso, lo que tenemos que ver es el hígado y el páncreas, ¿ya? Entonces, acá hay un esquema del hígado a mano izquierda en donde están los acinos, ¿no es cierto? Bueno, y los lóbulos hepáticos, y son estructuras más o menos de esta disposición, así más o menos poliédricos, en cuyo interior están el conducto, una vena, ¿no es cierto? Y alrededor están todos los hepatocitos, las células que forman el hígado se llaman hepatocitos. Y están todos unidos uno detrás de otro formando lo que es el lobulillo hepático. Entonces, esa es la estructura del hígado. Y cuando nosotros vemos un embrión en desarrollo, todavía no presenta esta estructura lobulillar y solamente la adquiere al quinto mes, tercer mes más o menos, del desarrollo embrionario, ¿ya? Entonces, acá tenemos la representación esquemática del hígado, de los lobulillos hepáticos y la disposición trabecular de los hepatocitos junto o alrededor, mejor dicho, de la vena. Eso es con respecto al hígado, jóvenes. Profe, ¿Sí? dijo que al tercer mes se generaba el anillo, ¿no? No, que lo que dije es que al tercer mes se va organizando este lobulillo hepático. Y de la imagen de al lado de la mano derecha de arriba del hígado, que se veía así Este es como un una luz. adulto. No, Ah, ahí, ¿eso qué es? la vena. Ah, ya, Es un vaso sanguíneo. ya sí, que pensé ¿Ya? que era otra cosa. No, 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 es un vaso sanguíneo. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Vale. Bueno, en el caso del páncreas, recordemos un poco, ¿no es cierto?, que había un páncreas ventral y un páncreas dorsal. Y que después, mediante el cambio que se producía en el intestino, del hígado, ¿no es cierto?, llevaba esto a dar vuelta y se unía el ventral con el dorsal y formaba una sola estructura que es el páncreas definitivo, que está allí representado en la figura C y D, ¿no? Esto es más o menos para recordar de lo que vimos en nuestra embriología del páncreas, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa, que muy bien está hoy de moda el páncreas, con la enfermedad de la famosa diabetes, que algunos tenemos y otros no. Entonces, cuando fallan los los islotes pancreáticos, especialmente los islotes de Langerhans, que están allí, en tanto a la derecha como a la izquierda, o izquierda-derecha, esos acúmulos celulares más transparentes corresponden a los famosos islotes de Langerhans. Y allí están las células alfa, beta, ¿no es cierto? Y que son las encargadas, ¿no es cierto? Las células alfa
de producir la insulina para que el páncreas, ¿no es cierto?, cumpla la función de reducir los hidratos de carbono en el torrente sanguíneo. Entonces, y todas las otras células que están alrededor corresponden a los acinos pancreáticos, ¿ya? Pero esta estructura blanca más transparente que está acá al centro es el islote de Langerhans. Y es allí donde están estas células, las alfa, las beta, las gamma. Y también podemos encontrar fácilmente en estos capilares sanguíneos, ¿ya? Dentro de los islotes están los capilares sanguíneos y en general en todo el tejido. Entonces, esta es la estructura histológica del páncreas. Cuando se está desarrollando, incluso ya en el tercer mes de desarrollo, no se ve los islotes, sino que simplemente se ven los acinos pancreáticos formándose alrededor de la estructura intestinal del hígado, no, del intestino, donde está la zona del intestino delgado, intestino y parte del intestino grueso, ¿ya? Entonces, eso es lo que se observa y lo vamos a ver para ubicarlo topográficamente en una figura que está a continuación, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien, acá esta es una muestra que nosotros tenemos y que les mostramos a todos los alumnos, a sus colegas anteriores de otros cursos también se la hemos mostrado. Y este es un corte transversal de un feto humano de aproximadamente entre 2,5 a 3 meses de desarrollo embrionario, ¿ya? O de feto, no, ya no es embrión, es feto. Entonces, lo que vemos acá, y yo creo que ustedes inmediatamente se ubican, en la parte esto azul que está arriba, es las vértebras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cartílago hialino se tiñe de un color azul con la tinción de Alcian Blue, hematocilina y eosina. Y al centro está la médula espinal, ¿ya? Entonces, y a los lados están las estructuras, la apófisis de las costillas. O sea, comienza la caja torácica. Y este corte es un corte transversal a nivel de los intestinos. Todas estas estructuras que ven acá redondas son los intestinos. Lo que sí no podemos identificar con claridad acá, en este momento del desarrollo, cuál corresponde a intestino delgado y cuál corresponde a intestino grueso. Incluso no podemos identificar con claridad cuál es el estómago acá, ¿ya? Pero sí podemos identificar en general que todas estas estructuras redondas corresponden a los intestinos, que esta otra estructura corresponde al hígado, y acá están las suprarrenales, e inmediatamente debajo de las suprarrenales están los riñones, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante ubicarse topográficamente en nuestra estructura. Y acá, al centro, acá que no se ve, pero que sí se ve, observa la microscopía óptica, estaría el páncreas. Acá están formándose los acinos. Y este círculo que tenemos acá corresponde a la aorta dorsal, ¿ya? Esas son las estructuras que nosotros debiéramos identificar en un año normal, observando estas muestras al microscopio, ¿ya? Entonces, pero les traigo en esta macrofotografía para que más o menos se den cuenta cómo está estructurado un feto de 2,5 a 3 meses de desarrollo embrionario, bien digo, en el caso de los humanos. Repito, es un feto humano, no es de animal, de ratón, nada, sino que es humano. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguien me podría responder esta pregunta
si se animan. En la base de la vértebra, acá, hay una estructura más transparente, allí, que se alcanza a notar. ¿Qué estructura habría sido esta durante en el primer mes del desarrollo embrionario? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere ganarse un punto base? Yo pienso que podría ser el anillo intervertebral, ¿Cuál? o sea, los discos intervertebrales, pero no sé. No, no lo es. Estaba preguntando como qué era antes de eso o después de eso. No, antes de eso. Antes de eso. ¿Qué creen ustedes que podría haber sido eso? ¿Notocorda? ¿Ah? ¿La notocorda? ¿Quién dijo eso? ¿La Nati? No, Bárbara. La Bárbara. Muy bien, Bárbara. Exactamente, es la notocuerda. Bien, Bárbara. Un 7 para la Bárbara. Bien, eso es. Y acá está el cordón umbilical. Y acá están las extremidades posteriores, ¿ya? Las piernas. ¿no? Allí está el centro, está el hueso. Acá también. Y alrededor está el músculo. ¿ya? Muy bien. Seguimos. Bien. Y con eso concluyo lo que es el sistema digestivo. Y quiero pasar a un tema que no lo hemos visto, que recién lo vamos a ver el miércoles en cátedra, pero como está asociado un poco a lo que es el embrión somítico, entonces, y eso ya lo vimos, yo creo que se pueden posicionar, ¿no es cierto?, topográficamente en lo que voy a explicar con respecto al sistema urogenital. ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento les comenté que el mesoderma intermedio, como está acá en este esquema y está en rojo, el mesoderma intermedio era importante para la formación de los riñones y también de las vías reproductivas, es decir, las gónadas. Entonces, recordemos también que la formación de las gónadas es tejido somático más las células germinales que provienen del endoderma. Claro, entonces, eso hay que tenerlo presente. Perdón, del epiblasto, no del endoderma, del epiblasto, que provienen del epiblasto. Rectifico, del epiblasto. Entonces, allí, ¿no es cierto?, en el mesoderma intermedio, que está en rojo, es el tejido que va a formar los nefrótomos, que no son funcionales, pero que sí son parte del inicio del sistema urogenital, los mesonefros y el metanefro, que el metanefro es la estructura renal definitiva. Entonces, todas estas estructuras son las que están implicadas en el desarrollo del sistema renal. Los nefrótomos, los mesonefros y los metanefros, que están allí representados en los esquemas. Y finalmente, entonces, los metanefros son los que van a formar los riñones y es esta estructura que está acá. El riñón ya definitivo y
él tiene una corteza y una médula. En la zona de la corteza están estas estructuras que se llaman glomérulos, que son los encargados de filtrar, de la filtración, ¿no es cierto?, de la sangre. Entonces, allí en la zona central, en la zona medular, están las cálices mayores, menores, ¿no es cierto? Y lo que importa de esta estructura renal es que en la zona cortical están los glomérulos, que son estas estructuras que se ven acá, ¿no es cierto?, cuya función es hacer el filtrado, ¿no es cierto?, y que son importantísimos, si no, la persona se va a diálisis, ¿ya? Para el concepto de diálisis sí lo tienen claro, ¿no? Eso ya lo vieron en biología. Bueno, me imagino que sí. Pero estas estructuras que están acá, los glomérulos, son los que hacen el filtrado. Y allí están los otros conductos, la asa contorneada distal, proximal, el asa de contorneada de Henle, en fin, todo esto están allí presentes los conductos. Pero eso vamos a lograr diferenciarlo una vez que comencemos, cuando ustedes hagan la asignatura de histología, allí se les pide que diferencien cada uno de los conductos, ¿ya? Pero por un momento no, solamente me interesa que identifiquen estas estructuras glomerulares en la zona cortical, es decir, en la zona donde se produce el filtrado. Entonces, eso es con respecto a los riñones y la estructura metanéfrica. Y luego tenemos los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, es decir, las gónadas. Recuerden que las células germinales provienen de acá, del epiblasto, migran a través del pedículo de fijación y se insertan en lo que es el ribete gonadal. Entonces acá en rojo está el desplazamiento de estas células germinales a través del pedículo de fijación y se insertan en el ribete gonadal. En una primera instancia se habla de una gónada indiferenciada porque no hay grandes diferencias histológicas entre lo que es una glándula femenina o una gónada femenina, perdón, y una gónada masculina. Entonces, ambos tienen características muy semejantes. De hecho, vamos a aprender que en el embrión están los dos conductos, el conducto de Wolff y el conducto de Müller, tanto para la vía masculina como también para la vía femenina. Entonces, dependiendo de la condición genética y de la presencia de hormonas masculinizantes, allí se va a determinar el sexo somático de la persona. Entonces, eso es con respecto a las gónadas, tanto masculinas como femeninas. En nuestra clase vamos a ver que hay un gen que es fundamental para el desarrollo del aparato reproductor masculino, que es el gen SRI o factor determinante del testículo, ¿ya? Y después por inhibición de una secreción antimülleriana, desaparece el conducto de Müller y permanece el conducto de Wolff para formar la gónada masculina. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestro laboratorio, no, en nuestra cátedra, y no he querido profundizar acá en lo que es el laboratorio, porque la verdad que todavía no lo hemos visto en cátedra, así que por lo tanto es un poco sencillo, y después ya vamos a relacionarlo más cuando estemos impartiendo esos conocimientos. Eso es, jóvenes, con respecto a este laboratorio que implica lo que es el sistema digestivo y la parte de urogenital. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Allí hay una bibliografía para todos aquellos que quieran profundizar, ¿no es cierto? Tanto de histología como de embriología, ¿ya? Eso es. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, quedaríamos hasta acá. Y mañana a esta misma hora sería el grupo B, y después el día miércoles, me parece que a qué hora, a las 10:30 o a las 11:30, tendríamos la clase de cátedra. Profe, entonces el miércoles y jueves no hay laboratorio. No, no habría laboratorio, solamente cátedra. Vale. Profe, ¿Sí? respecto a si tengo alguna duda sobre la última prueba, ¿cómo la hace? ¿La revisamos solamente? Bueno, si se puede revisar con el profe o también le podemos hacer las consultas. Primero agoten todos los medios con Pedro y después, si hay alguna cosa en particular de embriología, seguramente Pedro me lo va a decir a mí o ustedes me lo dicen para yo conversarlo con él y si corresponde, cambiarlo o no. ¿Ya? Ya, profe, tengo una consulta más que no respecta mucho a su asignatura, pero no sé si usted sabrá que se pueden poner preguntas por ejemplo, el contenido que viene en la próxima prueba a una prueba que ya tiene ciertos contenidos. O sea, adicional al temario, contenido adicional al temario, ¿se pueden preguntar en pruebas de cátedra? A ver si le entendí. En una prueba que está ya determinado el temario y de repente aparece una prueba o una pregunta que no corresponde al temario, pero que sí se vio en cátedra. ¿Esa es la idea? Sí, pero para la próxima prueba esa pregunta, por ejemplo, del contenido que tiene. Ah, bueno, ese es un poco criterio también del profesor en el sentido de que si él, ese contenido que no corresponde, que es de la prueba que viene, pero si lo habló, lo conversó en los contenidos de la prueba que está ejecutándose, es válido, es válido. Pero si por ningún motivo lo tomó, lo tocó o lo relacionó, no debiera existir esa pregunta porque es parte de la prueba que viene. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno, profe, traduciendo lo que mi compañera dijo, que en la ¿Mm? prueba pasada en anatomía nos pusieron 2 preguntas de hígado y teníamos prácticamente tórax, o sea, abdomen no entraba para esa prueba, nos pusieron hígado igual. Mm. Eh, claro, en ese caso yo la verdad que no he asistido a las clases de anatomía, pero como le comentaba, si el profesor tocó el tema en, no sé, en tórax, la posición del hígado en el tórax y cómo se dispone, ¿no es cierto? Es una pregunta que es válida. Ahora, si por ningún motivo habló del hígado en lo que es tórax, ahí yo no sé, no correspondería, pero es eso. Ya. No sé qué les pasó, se quedaron en silencio. Jóvenes, eso es. No sé si hay alguna última pregunta, circula la palabra por última vez. Si no, quedamos acá. Fernando, si no puedes, tú estás encargado de grabar, ¿no es cierto? Entonces, allí se lo pasa a sus colegas. Profe, ¿Sí?
Una consulta, para la prueba de abdomen, ¿entraría hasta acá nomás, hasta esta clase para la prueba, o no? Ajá. Ya, y en cuanto a los seminarios, ¿cuál de los dos entraría? El seminario de izquierda a derecha no entra en la No, prueba. entonces entraría solamente el último que vimos. Sí, pero eso es en la otra prueba, ¿Cómo? en la que viene, en la prueba del día... eh, no sé, ¿es este viernes o el otro viernes la prueba esa? El próximo viernes tenemos una prueba en anatomía de abdomen, pero en biología hasta acá de materia, pero el seminario me entra la duda, ¿cuál de los dos seminarios entra? Ya, el seminario, el que hemos hecho nomás, nada más. No, el otro no lo hemos ejecutado, el último, el tercero. Pero es que hicimos dos, pues por eso, profe, hicimos dos. Los dos últimos que no he evaluado. Y el de bilateralidad y el que hicimos la semana pasada. Y ahí está mi duda, ¿cuál de Ya, los dos entraría? ¿El que hicimos la semana pasada nomás? exacto, es solamente ese. Ah, ya, profe. Ya, profe, gracias. Ujú. Profe, disculpe. Profe, ¿Ah? ay, disculpe, habla No, conmigo. dale. Mm, No, me interrumpo. Ya. Profe, va a preguntar fecha, ¿sabe qué me arruinó la vida con la fecha? Va a preguntar fecha. ¿Esta es la próxima prueba? Disculpa, no te entendí Ah, muy bien. ya. ¿Va a preguntar fecha en la próxima prueba? Fecha así específica, esta semana, esas cosas. Fechas, voy a tratar de no preguntar, porque a no ser que sea muy importante, pero voy a tratar de no hacerlo. Ya, profe, muchas gracias. Profe, ¿Sí? lo que le quería preguntar era de si hay cuántas notas eran de control, que supuestamente llevamos 4. ¿Ya? ¿Cuántas eran este semestre? ¿O aún no lo sabe? No me recuerdo, creo que eran 4 o 5, no. Tendría que Que, revisar el syllabus. es que ya llevamos 4, po. O sea, en la página intranet salen que son 5, pero hicimos el seminario y ahora el viernes tenemos ese quiz. ¿Ese quiz a qué nota va? El quiz va a laboratorio, tengo entendido. Ah, ya, ya. Ok, ya. Ujú. Gracias, profe. Ya. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿usted tiene por casualidad la oportunidad de hablar con el profe? ¿Usted podría decir o sea, que en verdad nosotros como curso habíamos pedido que si él tenía un tiempo para poder hacer como una revisión de la prueba, pero en el último correo que le envié como que hasta ahora no me ha respondido por lo menos. Ya. Le voy a hacer el comentario. Aunque no sé, podría hacerse a través de Zoom, ¿no? O sea, bueno, no se me ocurre cómo poder hacer la revisión, porque, o que les mande, no sé. Pero bueno, de todas maneras, lo voy a conversar con él, ¿ya? Gracias. Bien, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, quedamos hasta acá. Nos vemos el día, para algunos, mañana y para otros, el miércoles. Eso es todo. Hasta luego, chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias.